Y ahora uno de esos chistes incomprensible, pero más bien parece que le faltara algo. Bueno, vamos a ver. Pero repito, para ser chavista, tú debes luchar contra la corrupción, no ser corrupto. Y mejor es que nosotros sigamos con nuestro programa. Incomprensible. Sí, señores, así comenzamos nuestro programa de hoy. En los próximos minutos, al grito de sinvergüenza, sinvergüenza, recibieron los guaros a la gobernadora del estado del estado Lara, Carmen Meléndez. Queda ahora para la historia regional como Carmen la Sinvergüenza. Videos desde el lugar de los hechos de la matanza de Pemones por el narcorrégimen. River Plate se proclamó monarca de la Copa Libertadores. A pesar de las amenazas de muerte, Américo de Gracia sigue con las denuncias sobre las matanzas y saqueos del narcorrégimen en el sur de Venezuela. También tenemos información de Francia. Un fin de semana con gases lacrimógenos, autos incendiados, al menos 55 heridos y 1 millar de detenidos. Bernardo Jurado analiza la situación. En Brasil se anuncia el juicio contra las dictaduras de Venezuela y Caribe. Nos lo informan desde el lugar de esos anuncios. Por otro lado, para Mario Vargas Llosa, después de ver la obra Sangre en el diván de Ibelles Pacheco, los discursos del delictuoso psiquiatra Edmundo Chirinos se parecen a los del comandante Hugo Chávez. Eso lo escribió en la prensa internacional en su más reciente artículo. Y eso que a lo mejor Mario Vargas Llosa no sabe, que Edmundo Chirinos fue durante un tiempo psiquiatra de Chávez Frías. Entrevistamos en el programa de hoy al protagonista de la obra, Héctor Manrique. Eso y mucho más en los próximos minutos aquí en 24 horas. Y vamos a agradecer a las personas que hacen este programa posible, 3 intelectuales, Ángela Sago y su más reciente trabajo En nombre de los pobres los multiplicamos, de cómo la sociedad civil es la única que hasta ahora ha logrado sacar del poder al dictador, concretamente a Chávez Frías. Luego no fue la sociedad civil precisamente, sino un grupo de militares en medio del despelote quienes lo vuelven a traer a Miraflores. También a nombre de la nueva novela de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión, el trabajo sociológico de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, 3 trabajos que ustedes consiguen en Amazon. Aptitud and Square, Doménica Ciortino, Realtor, ¿quién más? Curious Aluminium, son quienes nos ayudan a hacer este programa 24 horas, voz de la libertad y de la democracia. Les saluda Napoleón Bravo, @Napoleón Bravo. En la parte técnica está a cargo de Ángel Wilfredo Montero. La coproducción es de Beatriz Galindo y la producción general de Natalia Rodríguez y de Argimiro Rodríguez. Pues, ¿cómo le explico? Yo soy chavista. Bueno, no, o sea, ya no, era chavista, pero de los decentes, de los que no robamos, Yo no robé, no, en serio, no se ríe. Estos son los hechos por los que serán recordados las últimas 24 horas en la historia. Gases lacrimógenos, autos incendiados, al menos 55 heridos y 1 millar de detenidos en otra protesta de los chalecos amarillos en Francia. Fais attention, fais attention! Enculé!
Esto es parte de los muchos videos que se tienen de lo que está sucediendo en Francia. Pero mucha gente se preguntará, bueno, ¿qué es esto de los chalecos amarillos? ¿Y cómo es que está pasando todo esto en Francia? Esto no sucedía desde el Mayo francés, estos hechos porque no solamente es en París, es en las principales capitales de Francia, pero especialmente en París, eso es verdad. Vamos a ver cómo analiza la situación Bernardo Jurado. Escuchémoslo. Napoleón, he estado estudiando con mucho detenimiento un fenómeno bien interesante que está sucediendo ahora mismo en París, Francia. Observen esto, ¿no? Yo pienso, y los analistas también, muchos de ellos coinciden conmigo, en que era una cuestión de tiempo de que al presidente más joven de la historia de Francia, ese presidente Macron, comenzaran a apretarles algunas tuercas. París es muy complejo, Francia es muy complejo. Y resulta que el presidente Macron hizo cosas con las que yo estoy de acuerdo y que todos mis análisis me dicen que es lo correcto. Comenzó a apretar algunas tuercas muy interesantes también. Sobre todo los primeros que se alzan son unos empleados que, como casi todo el mundo sabe, son muy privilegiados. Me refiero a los empleados ferroviarios. Se levantaron en una huelga de unas 48, 72 horas, no lo recuerdo, pero porque no es importante. Y por supuesto, no tenían argumento y eso se desinfló. Pero ahora mismo, con el aumento de la gasolina, se aumentan los combustibles fósiles, se aumentó en algunos centavos los combustibles fósiles, hay todo un movimiento que no tiene cabeza, no tiene líder, no se conoce. Pero todos usan esos chalecos amarillos, naranjas, tal vez fluorescentes, que es como su símbolo. Yo no creo en esas cosas. Mi análisis me dice que detrás de todo esto, por supuesto, están los intereses económicos, que Macron, con toda razón, y por haber visto su país desde una visión de helicóptero, pues no beneficia a nadie, sino que la intención es beneficiar a todo el país. Hay que tener cuidado con esto que está pasando ahora mismo en Francia. Francia se está convulsionando nuevamente y, por supuesto, infiero que la comunidad internacional también lo está viendo con mucho detenimiento. Hasta la próxima, Napoleón. Gracias, Bernardo Jurado. En algún momento leí en alguna noticia que de los chalecos amarillos se deben a que en Francia para manejar el automóvil se le obliga a la gente a tener esa especie de chalecos amarillos. Como los primeros que fueron a manifestar a las calles, que es diferente a la huelga de la que hablaba Bernardo Jurado, fueron la gente que no estaba de acuerdo que se aumentara aún más la gasolina, porque es muy cara la gasolina en Francia, bueno, en casi todas partes del mundo, pero especialmente en Francia. Y el aumento de la gasolina se debía a que pensaban que con ese aumento la gente iba a utilizar menos el automóvil y así colaboraban a la lucha contra el problema climático que hay en el mundo. Pues no fue así, sino fue todo lo contrario. Pero seguimos con la información. 6 muertos por una estampida en una discoteca en Italia. La estampida en esa discoteca se produjo hacia la 1 de la madrugada. Repito, hay 6 muertos y más de un centenar de heridos. Otra que se va, señores. Otro que se va. Donald Trump anunció que el jefe del gabinete de Estados Unidos, John Kelly, dejará su cargo a fin de año. Todavía se desconocen las razones de su salida. Su reemplazo será anunciado en los próximos días. Bueno, con la información para que nos explique qué está pasando, aquí está Orlando Goncalves. Orlando, adelante. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que la audiencia. Bueno, efectivamente, el general John Kelly, quien funge como jefe de gabinete, renuncia y se va a finales de año, y esto lo anunció el propio presidente Trump. Kelly había dicho que este era el trabajo más difícil que le había tocado afrontar en toda su larga carrera como militar. Ahora, perdón, recuerde la audiencia que hace unos meses este mismo general dijo que él estaba seguro que el presidente no tenía la información completa ni estaba al tanto de muchas cosas a la hora de haber hecho promesas en campaña electoral y que esto estaba generando conflictos. Por supuesto, Donald Trump se ha caracterizado por no ser absolutamente nada receptivo a las críticas y de hecho reacciona muy mal ante ellas. Hace pocos días el exsecretario de Estado Rex Tillerson
dijo que el presidente Trump era un hombre indisciplinado y que conoce poco de las leyes y los tratados. Y esto desató la furia de Donald Trump, quien a través de Twitter, su herramienta favorita para comunicarse, pues dijo hasta el mal que se iba a morir el pobre señor Tillerson. Nuevamente pido excusa, el resfriado sigue sin ceder. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, que es que en estos 2 años ya han renunciado más de 30 personas del entorno cercano de Donald Trump. Y han renunciado porque su gabinete ha sido siempre un caos y una lucha de poder, lucha por ver quién se impone. Pareciera que estamos en presencia, ¿se acuerdan de la serie que protagonizó Donald Trump, El Aprendiz? Donde él era el gran jefe y él resolvía a quién le daba el empleo y a quién despedía. Bueno, estamos en El Aprendiz versión Casablanca, pero la pequeña diferencia es que el aprendiz hoy pareciera ser el presidente Donald Trump. Este va a necesitar reorganizar su gobierno porque las realidades le cambiaron. Disculpen nuevamente. ¿Cuál es la nueva realidad? Bueno, no controla la Cámara de Representantes y esto le va a traer serias consecuencias y él lo sabe porque el juego ahora se llama reelección 2020 y él quiere ir por esa reelección y para eso tiene que reorganizar su equipo, rodearse de gente que además que le sea fiel, no osen criticarlo y que además sean eficientes. No la va a tener fácil el señor, pero bueno, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos y repito, en 2 años más de 30 personas han renunciado a su gabinete o a trabajar con él. Y hay que agregar la otra parte, que es que antiguos aliados ahora son adversarios y enemigos, catalogados a sí mismos por él. El caso de su ex abogado, con todas las investigaciones que se adelantan sobre la trama rusa y el financiamiento ilegal de la campaña por haberle pagado a varias señoras para que no hablaran de las aventuras que habían tenido con el señor Trump. Así que no está fácil para el señor Trump los siguientes 2 años. Van a ser muy complicados. En otro orden de ideas, en el juicio que se le sigue en Estados Unidos al Chapo Guzmán, el gobierno ha sacado una batería de testigos. Y estos testigos son narcotraficantes y gente acusada de estar en este negocio, algunos ya con sentencia, otros con procesos de investigación en curso. Y todos han sido usados por el gobierno para demostrar que el Chapo Guzmán efectivamente introdujo miles y miles de kilos de cocaína en los Estados Unidos y es responsable de lavado de dinero y además de otros delitos. Bueno, todos estos testigos evidentemente no declaran de gratis, evidentemente declaran pensando y seguramente habrán negociado una rebaja en sus sentencias, una rebaja en las penas que tienen que pagar. Así que, por supuesto, han encendido el ventilador y han regado de porquería a Raimundo y todo el mundo. Bueno, en días pasados, el señor Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, un narcotraficante colombiano apresado y en Estados Unidos, que además fue el operador del Chapo en Colombia y era uno de sus principales proveedores de cocaína, de pasta de coca, pues declara que él personalmente le entregó por órdenes del Chapo $100.000 a cada representante y a cada senador colombiano y que para eso había alquilado una habitación en el hotel y que todos habían pasado por esa habitación y que todos habían recibido con beneplácito el dinero que les daba el Chapo. ¿Será cierta o no será cierta esta acusación? No lo sabemos. Imagino que el señor alias Chupeta tendrá cómo probarlo. Imagino que las autoridades estarán buscando el hotel, estarán buscando las fechas en que se supone que eso pasó, tratando de rescatar, si es que son rescatables, porque no sabemos hace cuánto sucedió esto, las grabaciones de seguridad del hotel para ver si efectivamente entraban y salían representantes y senadores. Colombia tiene una larga y triste tradición de penetración del narcotráfico en la política. Comenzó con el señor Pablo Escobar Gaviria. Él fue el primero quizás que comenzó a infiltrarse y él llegó a la política y llegó a ser representante suplente.
Y de ahí en adelante ha habido cantidad enorme de representantes y senadores y alcaldes y gobernadores que han sido juzgados y encarcelados por estar ligados al narcotráfico y al paramilitarismo, que también manejaba temas de narcotráfico. Así que esto es otra línea de investigación que se abre y Colombia tendrá que abrirla, tendrá que hacer justicia si es que esta información resulta cierta. Y es una mancha más para la política colombiana, lamentablemente. Buena audiencia, nos vemos mañana. Gracias, Orlando Goncalves, desde Panamá, donde se encuentra en estas fechas. Estamos tratando de entender qué está pasando en el mundo y sobre todo las noticias más importantes de las últimas horas para conocer en este mundo tan complejo, donde ahora todo se conoce, todo se sabe, donde estamos hiperinformados, a veces con noticias auténticas, otras exageradas, otras falsas, en fin. Otra de las noticias importantes de este fin de semana tiene que ver con la OPEP y con Venezuela. La OPEP y sus aliados logran acuerdo para reducir la producción de petróleo en 1.200.000 barriles de petróleo. El análisis, por cierto, de esto y la importancia para Venezuela nos la dice y le pedimos a él que nos la analizara un hombre economista, excelente economista, hombre de gente de petróleo y que ocupó algunos de los más altos cargos de la PDVSA, que era orgullo de Venezuela y del mundo, Juan Fernández. Adelante, Juan. Saludos, Napoleón, y a quienes nos ven y nos escuchan. El mercado petrolero esperaba la confirmación de la información, los rumores relacionados con el recorte de suministro por parte de la OPEP y los países que conforman esta alianza, siendo el de mayor importancia Rusia. La situación del mercado petrolero, en donde el precio del petróleo ya estaba cotizando inclusive por debajo de los $50, razones entre ellas el aumento de la producción aquí en los Estados Unidos, que supera ya los 11 millones de barriles, el incremento en los niveles de inventario comercial que está por encima de la media de los últimos 5 años, Estados Unidos, que por primera vez en 75 años pasa a ser un exportador neto, la propia situación económica global, en donde hay niveles de incertidumbre sobre el desempeño del crecimiento económico para el año 2019 por esta situación de las disputas comerciales entre China, los Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera. Han hecho que el mercado petrolero, pues según la visión OPEP, tenga entonces un volumen de oferta mayor al requerido por la demanda, a lo cual también hay que considerar que Irán, que se le han empezado a aplicar las sanciones, ha tenido, digamos, un periodo todavía de ajuste a sus exportaciones, que se espera, según la administración de Trump, llegue a cero, y esa conformación de todos estos elementos pues llamó y fueron los motivos de esta reunión, en donde se acordó una reducción de 1.200.000 barriles de petróleo. Corresponde a la OPEP, a los países de la OPEP, una reducción de 800.000 barriles. De ella están excluidos Irán, Libia y Venezuela. Se asume que el país de la OPEP que mayor recorte va a efectuar sea Arabia Saudí, con alrededor de unos 500.000 barriles por día, y del lado de los países no OPEP de la alianza, Rusia tendría un recorte de aproximadamente unos 400.000 barriles según informaciones que hay en el mercado. Por cierto, el recorte de Rusia tardará unos meses en cristalizarse, como ya ha ocurrido en oportunidades anteriores. Entonces, para Venezuela, bueno, en primer lugar asumimos que la llegada allí a esta reunión por parte de funcionarios de la dictadura venezolana expuso que las sanciones es la razón de su situación caótica en la industria petrolera, puesto que sigue cayendo. Sin embargo, no se conoce realmente la realidad de lo que allí se discutió, pero uno asume que los países productores de la OPEP entienden que Venezuela está en caída libre en su producción, y ponerle o acordar con ellos una reducción adicional no es necesaria, porque la producción va a continuar cayendo. Para Venezuela, el incremento del precio del petróleo obviamente por barriles le va a significar algún dinero, pero como la caída es mayor que el aumento del precio, a la hora de la verdad estamos en la misma. Hay estudios que señalan que la economía venezolana necesitaría un precio del barril de petróleo
por encima de los $200 por barril, lo cual no es viable, no se proyecta, nadie lo estima para el mercado en el año 2019. Por lo tanto, la situación económica de Venezuela sigue siendo de crisis muy profunda. Por cierto, Venezuela va a ocupar la presidencia de la OPEP. Esto es un puesto que se rota entre los países miembros del cartel, y nos preguntamos qué es lo que irá a hacer allí el mayor general Quevedo. ¿Será explicar cómo se destruye la industria petrolera de un país? Y por otro lado, los anuncios de Maduro de la visita a Putin de inversiones de $5.000 millones para la industria petrolera y levantar la producción. Bueno, esto vuelve a ser la misma cantaleta que cada vez que sale del país a visitas de estas estrambóticas, Maduro viene anunciando. La realidad es que los rusos van a invertir primero en sus recursos que en los recursos de un tercero. La única función de todo esto que hemos visto es la geopolítica, pero en la industria petrolera básicamente no va a ocurrir nada. Esperemos a ver cómo reacciona el mercado petrolero ante este anuncio y cómo van a comportarse los precios del petróleo. Gracias, Juan Fernández. Atención, en nuestro programa de las 9 de la noche del lunes estaremos presentando desde Brasil a Ángel Villarroel con la reunión del hijo del presidente electo Bolsonaro para llevar a juicio tanto a Venezuela como a Cuba, los regímenes de Venezuela y Cuba. Y también tenemos contacto desde Perú con Diego Ogmin de UCI Noticias. Diego Ogmin nos hablará de los últimos sucesos justamente en Perú, con lo que sucede con esta cantidad de gente que, gracias a que en Perú la justicia es más independiente que, no hablemos que en Venezuela, sino que en buena parte de los países latinoamericanos, hay más de un conocido que está preso o que está a punto de ir a prisión. Pero vamos ahora con los 3 titulares más destacados por la prensa norteamericana a esta hora. El New York Times anuncian salida de John Kelly, mientras Trump, enfrentando nuevas amenazas legales, sacude su gabinete. Por otro lado, USA Today. Para USA Today, el principal titular es el siguiente: el yerno de Donald Trump aconsejó al príncipe saudí cómo capear el asesinato del periodista Khashoggi. El Wall Street Journal: empresas estadounidenses sienten la presión a medida que se acumulan los costos arancelarios. Este espacio es gracias a la gente de Aptitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shop en Coral Spring. Muchísimas gracias. Y seguimos. Para las próximas 24 horas se pronostica en Miami y Orlando un lunes con nubes dispersas, temperatura máxima 23 grados centígrados y mínima de 17. Por otro lado, en Orlando la temperatura máxima el lunes será de 17 grados centígrados y en la noche bajará hasta 10 grados, mientras que en Caracas el lunes será con nubes dispersas, temperatura máxima de 33 grados centígrados y mínima de 22. Y en Maracaibo tendrán un día soleado y una noche despejada. La temperatura entre los 31 y los 24 grados centígrados. Y nos quedamos en Venezuela con Efraín Cruz, que nos da información de última hora. Un gran saludo para ustedes y para todas las personas que escuchan 24 horas, como siempre, desde Caracas, Venezuela. Efraín Cruz, @Papuito en redes sociales, informando todo lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos esta semana hablando de todos los problemas que se vienen generando en Venezuela a raíz de promesas incumplidas o malos manejos de esos regalos que se le están haciendo al pueblo. Como se dice, nadie me preguntó si quería ahorrar en Petros. Esto lo dicen los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Pago inconcluso, pero en Petros. Los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales rechazaron que el gobierno nacional impusiera el pago del tercer mes de aguinaldos en la criptomoneda oficial a través del sistema Patria.
A mí nadie me preguntó si quería ahorrar en Petros. Esto lo señaló la señora Josefina Soto, de 68 años. Expresó que el proceso para hacer transacciones a través de la página Patria es muy complicado y es gracias a su hija que puede acceder. Si puedo hacerlo, lo voy a convertir en bolívares. Yo necesito el dinero para las compras del día a día. Este viernes, además, a Soto, así como a otros pensionados, les enviaron un mensaje de texto indicando que les habían transferido 1.800 bolívares soberanos por la plataforma. Cuando accedió al sitio web, observó que habían otras transacciones que ella no había realizado y que esto convertía el dinero en 0.16 petros. Miriam Pérez, también pensionada, explicó que cuando supo el anuncio del pago, revisó su cuenta del banco donde tradicionalmente le habían pagado el beneficio, pero no vio ninguna transferencia. Aunque no tiene carnet de la Patria, sí está inscrita en el sistema y lo consultó. Ahí vio también el pago, aunque decía que era una transferencia de pensiones de amor mayor. Se preguntó cómo hará la gente que no está inscrita en el sistema. La sección del plan de ahorro en la página de Patria permite al usuario revisar el monto de su billetera en la criptomoneda. En la sección de detalles precisa que para quienes mantengan su dinero en Petros recibirán una amortización durante 4 fechas del 2019, marzo, junio, septiembre y diciembre del próximo año. Además también se ofrece la opción de una redención anticipada para que el usuario convierta su dinero nuevamente en bolívares soberanos. Si el beneficiario elige esta última opción, le indican que el sistema va a cobrar una comisión del 0,18%, por lo que al momento de realizar la operación recibirá 1.798 bolívares soberanos que finalmente sí podrá transferir a su cuenta de banco. Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, cuestionó la medida del Ejecutivo considerando esto una burla, que se les prometiera el pago de 4.500 y que solo se depositaran 1.800 bolívares. Recordó que para la mayoría de las personas de la tercera edad es engorroso realizar estos procedimientos por la página y también aseguró que con esta decisión se sigue agudizando mecanismos de control porque obligan a los pensionados a inscribirse en este sistema. Además anunció que para este jueves 13 de diciembre está prevista una protesta a nivel nacional en todas las sedes de la Defensoría del Pueblo para rechazar el pago de esta modalidad. Indicó que en Caracas se van a concentrar en Parque Carabobo y esperan entregar una carta al presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab. También hay puntos importantes, sobre todo manifestaciones que se vienen dando a lo largo y ancho del país, como la de los Pemones, quienes además suspendieron las elecciones municipales y convocaron a un gran paro en la Gran Sabana. Los capitanes indígenas Pemones suspendieron todas las elecciones que se realizaron ayer de los consejos municipales. Esto fue en el municipio Gran Sabana, Estado Bolívar, un día después del operativo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en el sector Canaima, que dejó un saldo de un fallecido y 2 heridos. En sesión extraordinaria de la Comisión de Seguridad y Defensa del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, las autoridades indígenas aprobaron la cancelación de los comicios y un paro general como medida de protesta por el fallecimiento de Charlie Peñalosa, y la información fue difundida a través de las redes de un comunicado además. Declararon luto por una semana y señalaron que durante el paro se tomarán las vías de acceso al municipio más importantes, sean estas puertos, aeropuertos o carreteras. Según la Comisión del Pueblo Pemón, un grupo armado actuó en complicidad con los cuerpos de seguridad del Estado venezolano y señalaron que durante el operativo utilizaron armas de alta potencia y 2 helicópteros de la Corporación Eléctrica Nacional y la Fuerza Armada Nacional. Recordemos que la noche del pasado 8 de diciembre hirieron a 2 indígenas Pemones durante un operativo contra la minería ilegal, esto en el sector occidental del Parque Nacional Canaima, en el Estado Bolívar. De acuerdo con testimonios de la comunidad, los funcionarios llegaron encapuchados y fuertemente armados con cajas de C4. Durante la operación también fueron heridos 2 personas del ejército. Sin embargo, la comunidad habría impedido su traslado a un centro asistencial. Según el diputado de la Asamblea Nacional, Américo de Gracia, los indígenas heridos fueron trasladados al hospital Ruiz y Páez de Ciudad de Bolívar. Residentes de la zona, molestos por estos pemones heridos, arremetieron contra el campamento de Corpo Elec y quemaron el combustible ahí almacenado. Esto lo reseñó el periodista Germán Dan en su cuenta en Twitter. Los vecinos también cerraron la pista de aterrizaje de la zona. Bueno, así comienzan las cosas esta semana por Venezuela, como siempre. Desde Caracas, Efraín Cruz, Babuito en redes sociales, informando todo lo que ocurre de este lado del mundo. Seguiremos en contacto.
Gracias, Efraín Cruz. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la información. Terror en el Valle. Antisociales lanzaron granadas en enfrentamiento con la Policía Nacional. En otro titular, el domingo electoral en Venezuela, todo normal, perfectamente normal. Para un día domingo, la gente en sus casas descansando muy bien, gracias. En tercer titular tenemos que al grito de sinvergüenza, 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 recibieron los guaros a la gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, en el estadio Antonio Herrera de Barquisimeto. Ahora a ella la llaman, y así pasará a la historia local y regional, Carmen la sinvergüenza. Ahí está... Ajá. Eso es parte del público gritándole Carmen la sinvergüenza. ¡Qué horror! Ya te voy a decir una cosa increíble. Bueno, Federico Medina denuncia. Federales investigan a Leopoldo Martínez y Ramón José Medina por su íntima relación con Raúl Gorrín. Alejandro Andrade los menciona en sus trinos a la justicia de los Estados Unidos. Por otro lado, muere el gastrónomo Héctor Susi, que tan buenas recetas nos dio y en su programa de televisión tan visto en Globovisión. Videos ahora a continuación desde el lugar de los hechos de la matanza de los Pemones por el narcorrégimen. Justamente de eso estaba hablándonos hace un momento Efraín Cruz. Véanlos. Aquí los tienen. Aquí estamos siendo atacados, señores. Estamos siendo atacados por la Fuerza Nacional. Señores, la Guardia Nacional, el DGCIN nos está atacando. Vean, gran bomba lacrimógena. Estamos aquí, vean. Esos desgraciados están allá. Ya va, mamá. Nos están apuntando, señores, nos están apuntando. Vean esto, para que vean que no es juego. Están amedrentando a la comunidad indígena de Canaima. Charlie, vale. Ya va a recuperar. Ten fuerza, Carlos. Ten fuerza, papá. ¿Dónde le dieron? ¡Permiso, Judy! ¡Coño! Soy el diputado Américo de Gracia de la causa R por el Estado Bolívar en la Asamblea Nacional. Lo ocurrido recientemente en Canaima fue un vulgar asesinato. Fue un crimen de lesa humanidad, una operación encabezada por el mayor de la Guardia Nacional, Alexander Granco Arteaga, jefe del DGCIN en el estado Bolívar, quien hizo una operación en el Parque Nacional Canaima, provocando pues la muerte de uno de los indígenas que adicionalmente fue asesinado de acuerdo a los familiares en los quirófanos del Hospital Ruiz y Páez. O sea, hay un acto de premeditación, de alevosía y de crimen de lesa humanidad. Este crimen tiene que parar y los responsables tienen que aparecer. Por supuesto, los indígenas hoy están tomando acciones contundentes al paralizar en todo el municipio Gran Sabana las elecciones municipales o de concejalías que estaban destinadas a ser ejecutadas hoy, domingo 9 de diciembre. Hoy sábado 8 de diciembre a las 10:50 de esta noche en Cumaracapay, desde Cumaracapay, tierra ancestral donde se superan los desafíos del siglo XXI, nos unimos para dar apoyo a la lucha que está en este momento batallando nuestros hermanos Pemón en Canaima en contra de la barbarie de este régimen que detestamos desde aquí. Primero mataron a nuestros hermanos en Morichal, luego le echaron la culpa a otros
pero definitivamente son acciones claras que hace el gobierno para amedrentar, para corrernos de las zonas mineras a nosotros los Pemón. Como Pemones, de aquí decimos al régimen que estamos en pie de lucha para dar ese apoyo. Ni un indígena más. Ya mataron a Charlie Peñalosa. Eso no puede ser. Tienen que reconocerlo que eso es su acción. Metieron agentes infiltrados en Curiara desde Canaima y en vez de ir al Salto Ángel fueron armados con armas escondidas y allá mataron a uno y han herido 2. Estamos muy pendientes de estos acontecimientos. Cualquier acción que nosotros tomemos será muy contundente contra este régimen. Bueno, así están las cosas entonces, señores. Así están las cosas. Mario Vargas Llosa, en su más reciente trabajo para la prensa de El Mundo, habla de el libro de Ibellice Pacheco, Sangre en el Diván, que se ha convertido en una obra de teatro sumamente exitosa y previamente fue una miniserie. Pues bien, dice entre otras cosas Mario Vargas Llosa, los discursos delictuosos del psiquiatra se parecen a los del comandante Chávez. No es de extrañar que eso suceda porque yo creo que al revés. Chávez imitó a el mundo chirino, a quien admiraba. De hecho, Chávez fue un paciente del mundo chirino, para grabar la situación más de la cabeza de Chávez. Pues bien, el actor de la obra de teatro, la adaptación teatral de Sangre en el Diván, bueno, antes felicitaciones Ibellice, muchísimas felicitaciones por este nuevo triunfo. El actor Héctor Manrique, que hace de El Mundo Chirino en la obra, se estaba presentando en estos días en Madrid. Allí fue a verlo Mario Vargas Llosa, según nos informa. Pues bien, Mercedes Vázquez conversó con él para el programa y esto es parte de esa conversación. Fígaro, disfrutando la presencia no solamente de Héctor Manrique y su calidad como actor, sino la obra que ha dado la vuelta, que tú sabes que se llama Sangre en el Diván, y entonces yo quisiera que Héctor nos hable un poquito para él específicamente qué ha significado esta obra, cuál es la diferencia de la reacción del público de Venezuela que conoce el caso versus, por ejemplo, Madrid, otros países donde te has presentado. Bueno, a mí la obra significó primero que nada un reto, un compromiso hacerla, ¿no? Digamos, es un caso polémico, un caso complejo, un caso difícil del doctor Chirino, sobre todo para la sociedad venezolana. Digo la sociedad venezolana porque él llegó a tener, como todos sabemos, enorme poder en Venezuela, como rector de la Universidad Central de Venezuela, candidato a la presidencia, fue diputado en la Asamblea Nacional Constituyente, y de una u otra forma, cuando una persona llega a tener esos cargos de tanta jerarquía, uno como ciudadano de ese país siente una responsabilidad. Entonces, cuando yo asumo hacer este espectáculo, después que leo el libro de Ibellice y fundamentalmente leo la entrevista que ella le hace a él y las cosas absolutamente delirantes, enfermas, sin lugar a dudas, como él planteaba su relación con la existencia, con la sociedad y con la vida, yo me pregunté qué responsabilidad tenemos nosotros los ciudadanos frente a eso, y a partir de ahí sale mi necesidad de hacer la obra. Ha sido un viaje de 4 años, 5, desde que empecé a ensayarla, extraordinario, digo extraordinario, porque si bien uno nunca sabe cómo le va a ir una obra, esta es una obra con la que hemos hecho muchísimas funciones, el público la ha recibido con entusiasmo, por supuesto, también con preocupación, la preocupación de verse a sí mismo en ella como ciudadano, ¿no? Y buscar en qué punto yo he sido responsable de esto. Pero por el otro lado, lo que yo quería hacer con el espectáculo, que era un poco no solamente denunciar, ¿no?, el uso obsceno del poder desde la complicidad, creo que lo hemos logrado. Por otro lado, la disfruto mucho cuando la hago. Y bueno, cuando he tenido la oportunidad de hacerla fuera de Venezuela, como en Miami, en México, y ahora estas funciones que he tenido en España, ciertamente cuando el público es fundamentalmente venezolano, creo que
se ríen más porque le parece más absurda las cosas que él dice. Pero siento que los que no conocen al dedillo la historia del doctor Chirino, creo que la disfrutan desde otro punto, ¿no? La sorpresa de que un personaje así pueda existir, la sorpresa de que un personaje así pueda decir lo que él dijo, porque yo todo lo que digo en escena lo dijo él. Aquí en España, por ejemplo, son varias las personas, amigos y otros que he conocido a partir de estas presentaciones que no pueden creer que existiese una persona, digamos, con estas características, que dijese las cosas que él decía, que los dijese en voz alta y que nosotros como sociedad, digamos, lo aceptáramos, porque de una u otra forma lo aceptamos. Entonces, digamos, desde el punto de vista artístico ha sido una experiencia absolutamente invalorable, extraordinaria. ¿Y cómo se funde el conocimiento personal que tú y tu familia tenían con él? Pasa todo lo que pasa y tú decides hacer esta obra, reencarnarlo, digamos. ¿Cómo fue ese enganche que me imagino que no debió ser fácil para ti? No tanto para mí, fue fácil en un principio para mi madre, que no, lamentablemente murió antes de que yo estrenara el espectáculo, y para mi padre. Exacto. Que sí lo vio y le perturbó, porque eran muy amigos los Chirinos y mi familia. Incluso, lo he dicho en varias ocasiones, fue el padrino de mi hermano menor. Para mí era un compromiso, ¿no? Era un compromiso, y creo que el hecho de tener esa cercanía hacía que ese compromiso fuera mayor. Es decir, cuando estamos hablando de que los impulsos primarios de este espectáculo es mi sorpresa ante una sociedad de cómplices, o sea, si yo me hubiese quedado callado, me hubiese comportado de la misma forma de la que me llama la atención. No fue fácil, por supuesto, para ellos no fue fácil, sobre todo para mi padre verla, porque era su amigo, y yo lo comprendía, claro. Pero incluso en un momento del proceso del trabajo él me ayudó. Yo necesitaba en un momento saber qué de lo que decía Chirino era verdad y qué era mentira. Y se la leía a mi padre y él gustosamente por mí, pues. Aunque le dolía mucho escuchar cosas de las que Chirino decía ahí, porque me dice, no puede ser que este hombre esté diciendo eso. Pero bueno, son las luchas internas que uno tiene cuando está metido en un proceso de trabajo. ¿Nunca en ese trato familiar detectaron nada extraño, que tú te quedaras pensando y diciendo, oye, pero esta reacción que tiene, o era tanto el halo que él tenía? Tampoco yo lo conocí tanto así, pues. O sea, él era más amigo de mis padres que mío. Él ciertamente, él iba a ver siempre los espectáculos que yo hacía, se acercaba siempre a los camerinos antes de la función o después de la función a saludar. A mí siempre me pareció extraño, o sea, si es por eso, si es por extraño, siempre me pareció extraño, desde la forma en que se peinaba, desde la forma en que hablaba, desde la forma que yo creo que se maquillaba, o sea, siempre yo que soy un actor, es decir, que uno vive esos procesos de transformación en otro, siempre me parecía que él estaba transformado en otro. O sea, por eso, ¿por qué se tiene que peinar de esa manera tan extraña? Pero, digamos, yo en lo personal no veía cosas raras en él, más allá de lo raro que él era. Pero sí escuché muchas veces que se decía que era posible que él abusara de sus pacientes. Eso era como un secreto a voces. Okay. Y era una cosa que a mí era una cosa que se oía. Después que explota el caso de esta chica, Roxana Vargas, que es la asesina, o sea, que aparecen, digamos, eso, 1000 y tantos de videos y de fotografías. Uno se pregunta, bueno, aquí eso lo logra él hacer porque ha habido una sociedad permisiva, cómplice, y eso a mí me preocupa mucho. Sí, y además yo no conocía tan a profundidad el caso, pero viéndote tu presentación de la semana pasada, digamos, no sé qué calificativo usar, el jet set, vamos a decirle algo, de la sociedad venezolana, en especial las damas,
querían estar cerca de él, querían ser sus pacientes, querían abordarlo, querían... Bueno, yo no creo que nadie quiera ser paciente de un psiquiatra. Bueno. Parto de ahí, ¿no? Ajá. No creo que uno diga yo quiero ser paciente de un psiquiatra, no. Yo creo que esas son las situaciones a las que te lleva la vida. Por eso me parece mucho más imperdonable su forma de actuar. Es decir, nadie se levanta en la mañana diciendo, ¡pucha, qué bien estoy, me voy para el psiquiatra! No. La gente cuando va al psiquiatra es porque no se siente bien y que tú te aproveches de eso me parece, sin lugar a duda, una cosa deleznable, absolutamente detestable. Y eso es lo que a mí con él de verdad que no... Ahora, bueno, las sociedades son muy, lamentablemente, muy permisivas, frívolas, poco exigentes, ¿no? Las modas, que caen. Él era un tipo que solía estar siempre, digamos, en los platós de televisión. Era un tipo que se sabía vender y lamentablemente mucha gente lo compró. ¿Tú crees, porque tú también en la obra asomas que era como un encantador? Es que lo era. Yo no lo puedo juzgar como actor, ¿no? Porque un actor no juzga a su personaje, lo interpreta. Claro. Incluso lo defiende. Pero él era un seductor, él era un encantador, él era un hombre muy agradable, podía parecerlo. Por eso que creo que tenemos que estar muy atentos a estas personas agradables, encantadoras y seductoras. Porque los hay a cada momento. O sea, yo no voy a hacer justicia sobre Chirino, digamos, haciendo este espectáculo porque ya murió. Yo lo hago porque creo que nos llama la atención y nos invita a estar con los ojos abiertos frente a los posibles chirinitos que hay por ahí. Que son bastantes, mucho. Parece. A mí, por ejemplo, también otra cosa ya para concluir, porque sé que tienes hoy tu presentación, no logré entender el paralelismo entre tratar a un presidente como fue el doctor Caldera y tratar a Hugo Chávez Frías. O sea, me parece que hay ahí que los puede haber unido, que podía haber en común con la personalidad de Rafael Caldera y la de Hugo Chávez. Bueno, yo creo que para tenerlo a él como psiquiatra. Yo la verdad es que yo no sé si son inventos del mismo Chirino. Yo no lo sé. Eso es importante. Es importante, o sea, porque un tipo tan absolutamente mitómano y mentiroso, es posible que eso sea parte de... Ahora, creo que no es mucho lo que hay que buscar. De repente, en una época, el doctor Caldera se pudo haber sentido deprimido, confundido, triste, qué sé yo. ¿No? Le recomendaron. Entonces, habrá ido a conversar con él. La verdad, no lo sé. No creo que haya ningún paralelismo, ¿no? Creo que son, digamos, personas que tenían el mismo oficio, llegaron a ser presidente de la República, exacto, ambos. En el caso de Chávez sí era más preocupante, porque todos sabemos que fueron el doctor Chirinos y él personas muy cercanas cuando Chávez aparece, digamos, políticamente, ya después del golpe, un poco después que sale de la cárcel, uno veía a Chirino con cierta frecuencia al lado de él. Fue uno de sus delfines, por llamarlo de alguna manera, cuando convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Me acuerdo que además en la tarjeta iban de a dos, emparejados, y iba Chirino con María Isabel de Chávez, con la que era su esposa. Eso hablaba de una cercanía preocupante, sin lugar a dudas, absolutamente preocupante, que creo que habla muy claramente del punto en el que estamos en Venezuela. Dice, oye, si Chirino era no solamente su médico psiquiátrico, sino además como decimos nosotros, su pana con el que conversaba, imagínate tú. Podemos entender la debacle en la que estamos nosotros como sociedad. Realmente. ¿Y qué viene ahora? ¿Vas a seguir presentando? No, si Sangre en el Diván, mientras haya público que quiera verla, nosotros la vamos a hacer. Llegando a Venezuela, incluso yo llego el día 10 de enero y el 19 de enero tenemos una función en Chile. Y estamos ahorita conversando unas funciones en Buenos Aires. Qué bueno. Y bueno, seguir con mi trabajo allá, pues, actuando, dirigiendo, haciendo lo mío. Te felicito porque tu actuación de verdad que es maravillosa y recomiendo el que esté en cualquier parte del planeta y veas que está Héctor con Sangre en el Diván, no se la vayan a perder. Y además Héctor es una persona, yo por lo menos soy seguidora de tus Twitter,
cortos, lo que cabe es un análisis en un Twitter, pero que a veces 20 palabras dicen más que un discurso, ¿no? Entonces, gracias. Te felicito también porque eres un hombre íntegro que se ha mantenido en una línea y bueno, muchas gracias. Nos sentimos muy orgullosos, de verdad, y en lo que a mí respecta, feliz de aquí en Madrid haberla podido verla y poder estar contigo y conversar, y me imagino que el público del amigo Napoleón Bravo estará encantado de conocer algo más de Chirino, entre comillas, y de Héctor. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, querida. Y todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias también a ti, Mercedes Vázquez, a pesar y lamentablemente el audio es original, pero bien interesante la conversación. La verdad es que yo no sabía lo de Chirinos y Rafael Caldera. Más bien me suena a un invento de Chirinos que era mitómana. Sí me consta el de Chirinos con Chávez Frías, porque además él quiso y se empeñó en conocer a Chávez Frías después del golpe del 4 de febrero, hasta que por fin, como ya ustedes lo saben, porque salía por todos los medios acompañando a Chávez, y como dijo Héctor Manrique, en la dupla que tenían que hacer en esa época para la constituyente estaba con Marisabel Chávez. Bueno, muchísimas gracias, Héctor Manrique, bien interesante la conversación. Y hasta aquí entonces nuestro programa con las noticias del fin de semana. Muchísimas gracias, eso es a nombre de la gente de los intelectuales Ángela Sago, por su libro El nombre de los pobres lo multiplicamos, Carlos Rangel por su libro La Venezuela imposible, Bernardo Jurado por su novela La fragancia de la rebelión, Super Rent Orlando, Aptitude Answer, Domenica Ciortino Realtory, Curious Aluminium son los que nos ayudan a hacer el programa 24 horas, voz de la libertad y de la democracia.